Pues damos comienzo a la clase. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Gracias, Dios, por esta noche. Gracias por este día, Señor. También, Señor, por tus misericordias. Padre, yo te ruego que abras nuestro entendimiento, pero que sobre todo abras nuestro corazón. Incluso, Señor, los que estamos aquí presentes, no somos exentos a problemas, a preocupaciones, a situaciones. Yo te ruego, Señor, que en esta hora traigas paz a cada uno de nosotros, que la clase no sea solamente para acumular conocimiento, sino para edificación de nuestras propias vidas. No solamente para ayudar a otros, sino para ayudarnos también a nosotros mismos en la riqueza de tu palabra. Gracias estoy por la vida de mis hermanos, porque ellos están estudiando con un interés de glorificar tu nombre, de que seas conocido. Gracias, Señor, por la iglesia, por los líderes que has puesto, Señor, por los maestros, por los demás maestros, por este instituto, por enviados. Bendícelos, multiplícalos, guárdalos y que siga creciendo, Señor, tu ministerio. En nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pues quería preguntarles si tuvieron la oportunidad de hacer la tarea, que era leer el libro de Reyes 18 y 19. ¿Sí? ¿Qué tal si damos un minuto para comentar? Quien quiera empezar para que me digan nada más como sus observaciones, algo que les brincó, que les llamó la atención, algo que les habló a su vida, o algo con lo que lo pudieron relacionar para poder enriquecer la clase. También es muy importante que escucharlos, sus participaciones. Así que empezamos. Quien quiera ser el primero puede desmutear su micrófono o levantar la mano. Yo, pastora. Sí, Alicia. A mí me gustaría empezar. Sí. Me gustó mucho, definitivamente, lo que leí, su clase también. Estuve buscando alguna información, Biblias de estudio también al respecto. Y pues me llamó mucho la atención cómo Dios maneja la depresión de Elías. O sea, se sorprende uno cuando dice cómo es posible que se haya ido, por qué se fue con tanto que había hecho Dios por él, con tanto que había hecho para demostrarle a su pueblo quién era su Dios verdadero y todo lo poderoso que es. O sea, Sí. ¿por qué huyó Elías? O sea, ¿por qué le dio miedo sabiendo y habiendo sentido el gran poder de Dios que podía protegerlo para que nada sucediera, ¿verdad? Pero le ganó ese miedo y le entra una depresión tremendísima. O sea, ¿por qué esta depresión? Bueno, se sintió muy solo, era el único que quedaba de todos. El pueblo pues todavía no respondía muy bien, aunque había habido un avivamiento fuerte, pero aún así él temió ¿Cómo está? ¿Cómo me y, conecta? y se alejó. Permítame tantito, Alicia. Sí, Déjeme nada más silencio. Listo, ya puede continuar. ok. Sí. Pero entonces él huye y ahora recibe su alimento no de un cuervito, no de la viuda de, ¿qué es? Zarapeta, ¿verdad? Sí, Sino de un ángel. O sea, era otro tipo de alimento, era otra presencia, otra atención, era un alimento pues tirando más espiritual, yo creo, que también le restauró su fuerza física, pero también le levantó todo el ánimo y agarró camino durante 40 días y 40 noches con ese alimento que recibió nada más. así es. ¿Verdad? Y luego llama la atención cómo Dios no le reclama porque tuviste miedo, porque no confiaste en mí, porque huiste, o sea, no le reclama. Aparte de haberlo alimentado,
de alguna forma nada más le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Ujú. Y, y al ver que primero es un viento fuerte, un terremoto, fuego, tal vez pensamos o esperábamos que así reaccionara Dios con el pueblo o a lo mejor con el mismo Elías, y no reaccionó así. Fue como un silbido muy tenue, muy apacible, que no le provocó miedo a Elías, ¿verdad? Entonces Elías sale de su cueva y pues le explica cómo se siente. Y no hay un reclamo de parte de Dios, no hubo reclamo, o sea, lo entendió y le dice, y tienes tarea, o sea, le vas a seguir. Y yo creo que eso fue lo que el sentirse aún amado y el sentirse aún útil para Dios, yo creo que eso fue lo que le dio toda la fuerza espiritual a Elías. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Alicia. Muy buenas tus aportaciones. Gracias. Gracias. Vamos por orden. La hermana Itza. Bueno, pues yo leí los dos capítulos y pues podemos ver, ¿verdad? A Elías enfrentando al rey Acab como un verdadero profeta de Dios. Y lo que me gustó que Elías les muestra los atributos de Dios, de su poder, de todo lo que puede hacer, ¿verdad? Y que él domina pues toda la creación, porque puede mandar el fuego, puede mandar la lluvia en el momento que él quiere, pero también vemos que Elías enfrenta todo eso porque se sabe respaldado por Dios. Entonces, cuando uno se siente respaldado por Dios, pues lo mueve a hacer varias cosas o a sentirse seguros, ¿verdad? O en lo que estamos haciendo. Pero vemos cómo también después ya en el capítulo 19, pues llega el desánimo de Elías y se olvida que Dios estaba con él. Pero aquí lo bonito de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Que Él no se olvida de nosotros y podemos sentir y vemos en este ejemplo donde Dios le permite, ¿verdad? Que se restablezca, lo alimenta, lo anima, lo reconforta, le da alimento y así, ¿verdad? Hasta que Él vuelve a, ahora sí, como dice, vuelve en sí de ese miedo que tenía y ya cuando Dios lo sustentó, lo preparó, lo confortó, ya vemos a ese Elías que obedece. Dios ya cuando lo ve bien, ¿verdad? Le dio instrucciones para que siga adelante como profeta y vemos la obediencia después de toda esa etapa que a veces también nosotros entramos en esa etapa, ¿verdad? Como decía esto en la clase pasada, de desánimo, de que no sabemos qué hacer, pero Dios no se olvida de nosotros y nos reconforta. Y la obediencia de Elías para para volver a hacer las cosas que a Dios le agradan y en obediencia. Y eso me gustó mucho. Amén. Muchísimas gracias, Itza. Súper bonitas tus aportaciones también. Vamos con Mayra. Hola, buenas noches. Hola, Bueno, buenas pues noches, Mayra. yo leí un poquito, ¿verdad?, sobre Elías, porque luego se me olvidan un poquito los personajes. Y bueno, pues leí algo muy padre que dice que se dedicó pues toda su vida, ¿verdad?, a alejar a la gente de la adoración de los ídolos y a conducirlos o que conocieran el Dios verdadero. Entonces ya una vez que como que entendí, ¿verdad?, como el contexto, luego se me va la onda. Vi que en el primero, ¿verdad?, pues él se enfrentó, ¿verdad?, con autoridad Ujú. contra los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Y les mostró, ¿verdad?, quién era el verdadero Dios. O sea, el Dios vivo, ¿verdad? El Dios que podía hacer, pues, por ejemplo, en este caso, pues, enviar fuego, ¿verdad? Para que quemara ahí las ofrendas. Entonces, ahí, bueno, a mí me gustó mucho que él, o sea, con toda la autoridad, o sea, con todo el respaldo, ¿verdad?, que él sentía de Dios, pues pudo, ¿verdad?, demostrar, ¿verdad?, quién era el Dios verdadero. Sin embargo, en el siguiente capítulo, justamente, ¿verdad? Pues es lo contrario. Y yo, bueno, aquí puse
una palabra que dice, bueno, como que sucumbió a lo que es pues su carne o la debilidad humana. Entonces, bueno, pues ahí lo que a mí me gustó también, algo parecido a lo que dijo la hermana Itza, es de que, bueno, al final de cuentas, Dios entiende que somos humanos y de alguna manera, reconfortó, ¿verdad? A Elías enviando un ángel, ¿verdad? O sea, enviándole a un ángel para que lo apapachara, ¿verdad? Para que cuidara de él, para que, bueno, descansara, que le diera, pues, alimento, ¿verdad? Porque dice ahí que le hizo una torta, ¿verdad? Y lo dejó dormir, ¿verdad? Y una vez, bueno, pues que siguiera su camino. Entonces me gustó mucho eso de que, bueno, Dios sabe que vamos a tener como momentos de a lo mejor un letargo espiritual o una caída o algo así, pero Él siempre va a estar con nosotros, de alguna manera se va a hacer presente y eso me gustó mucho. Gracias, sí, qué importante lo del letargo espiritual, nadie somos exentos. Muchas gracias, Mayra. Vamos con Ceci. Adelante, Ceci. Sí, gracias, buenas noches. Buenas Bueno, noches. aparte de todo lo que ya han contribuido mis hermanas, a mí me gustaría comentarles cómo me impresiona esta historia, porque después de que Elías obtiene una victoria, él es obediente, él lo está haciendo todo por amor a Dios, pero hay una victoria sobre los profetas de Baal, y esto me deja a mí una enseñanza, que cuando hay una victoria, viene un cansancio, puede venir un temor, puede venir un desánimo. Yo recuerdo que el pastor una vez nos dijo que cuando estemos ayunando por alguna situación, que una vez que Dios ya haya contestado esa situación, ayunemos otro día más o 3 días más, lo que el Espíritu Santo te ponga, porque ya es una batalla que Dios ganó por ti. Pero este estuche, que es un cuerpo físico, sí o sí va a necesitar lo que vemos que necesitó Elías. Primero dice que durmió, después dice que un ángel vino y lo apapachó, como decía mi hermana hace un rato, pero lo impresionante es que dice que emprendió un camino de 40 días al monte de Oreb. Y yo ahí me puse a investigar un poquito, dije, bueno, ¿por qué al monte de Oreb? Porque no otro lugar, ¿no? Y algo que me impresionó es que el monte de Oreb es lo mismo que el monte de Sinaí, que lo podemos ver cuando Moisés tuvo el primer hombre que tuvo un encuentro con Dios, fue Moisés y fue en este monte. Entonces, este monte de Oreb representa la revelación de la ley, ya que ahí es donde Moisés encuentra la presencia de Dios. También representa la luz y la oscuridad, pero asimismo también representa la luz y la oscuridad, porque él estaba en la oscuridad y llega hacia la luz en este monte donde tiene un encuentro con Dios y donde ahí Dios le da una instrucción de lo que va a hacer sí o sí. Y esto también tiene en el significado espiritual, Oreb es ambiente de la búsqueda de la cercanía con Dios y las experiencias de la fe. Para muchos, esto se convierte en un símbolo de encuentro con lo sagrado y la reflexión sobre la voluntad divina, que eso me encanta, porque muchas veces nosotros pensamos, no, pues tal vez tenga que hacer esto, lo otro, pero aquí en este pasaje Dios nos ilumina que una vez que logramos la victoria, gracias a Él y a su Espíritu Santo, y una vez que descansamos, que comimos y que ayunamos y que luego es ir a buscar la presencia de Dios. Porque esto es Así lo es. que hace Elías, va, busca la presencia de Dios y entonces sí le llega la revelación de lo que sí o sí tiene que seguir continuando haciendo. Entonces, eso es lo que me gustó. Y esa es mi aportación, maestra. Gracias. Gracias, Ceci, gracias por investigar lo del Monte Oreb. Ahorita vamos a hablar tantito de ese encuentro. Súper. Este, Roxana tenía la mano levantada, creo, o no. Sí, es que tenía anotadas cosas y las fueron diciendo todas. Ay, Pero bueno. pero sí, me gusta mucho esta historia y creo que la vimos hace poco en el TCD. No recuerdo si el año pasado, en qué momento, pero yo me clavé mucho con esta historia porque en mi célula hay alguien que pasa por estos episodios de depresión y pude pues aprender mucho de Elías y a veces tendemos a juzgar a pastores o a grandes líderes cuando decimos, ay, pero ¿por qué?
porque está en depresión y vemos la historia de Elías y decimos, era un gran profeta, hacía cosas extraordinarias, creía en Dios de una manera asombrosa, de tal manera de decir, voy a mojar la leña, voy a mojar todo y como quiera esto va a aprender. Y, y Elías pasó por esta situación, entonces nos muestra nuestra debilidad, nuestra humanidad y cómo dependemos de verdad de Dios, o sea, no hay otra forma más que depender de Dios y cómo Dios trata, como decían los demás, con ternura, la depresión. La Biblia dice que Jesús es un sumo sacerdote que nos entiende y Dios es así, entonces entiende nuestra condición humana y suple la necesidad de Elías, tanto de alimento, pero también hace el llamado a Eliseo y al rey y a Jehú, sí. ¿Para qué? Para que lo acompañaran, porque él entendía, bueno, Dios entendía que él se sentía solo. Y como Dios nos rodea de más personas y la iglesia es así, nos hace comunidad para sostenernos unos a otros y pone pues en nosotros el amarnos y el acompañarnos. Y es lo que es un consejero, acompaña. Así es. Entonces me gusta mucho esta historia y ya. Gracias, Roxana. Ustedes ya están tocando todos los puntos que iba a dar también. Mencionaste pastores y mencionaste comunidad, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Alguien más levantó la mano? Muchas gracias, Roxana. ¿No? Si no, Disculpe, yo no levanté la mano, pero bueno, pues como dice sí. Roxana, ya casi todos hablaron de los puntos que también tenía yo anotados. Ay, Y yo hermana, creo que nada más me da su nombre porque en Alma, la Alma. pantallita no viene. Ah, ok, Alma. Sí, adelante, Alma. Gracias. Sí, pues yo creo que estoy completamente de acuerdo con todas mis compañeras en que pues Dios nos recuerda que lo necesitamos en todo momento, ¿no? Que somos simples seres humanos, independientemente si somos pastores, maestros, ¿verdad? Si tenemos un cargo o no, todos somos seres humanos tan débiles y pues lo vamos a necesitar en todo tiempo, en victoria y en derrota, siempre lo vamos a necesitar. Tomados de su mano, siempre vamos a poder seguir adelante. Si nos soltamos de su mano, pues ahí sí nos perdemos y nos ahogamos. Esa es mi Así. pequeña participación. Gracias, Alma. Sí, la dependencia en Cristo es básico para la vida del cristiano. ¿Quién más quiere comentar algo? Yo, Sí, yo, pastora, adelante. pues, Guillermo, pues, adelante. buenas noches. Buenas Pues noches. a mí me gustó mucho cómo debemos depender de Él, ah, no importa la prueba que tengamos. Y me gusta lo de Elías, cómo él lo hizo como un compromiso con Dios, porque él fue enviado a confrontar y hablarles de la palabra de Dios. Elías tuvo un milagro y ese milagro fue conocer a Dios. A pesar de todo lo que estaba pasando Elías, se dice ahí que él quería morir, pero Dios se le presentó en una demostración y con el mensaje que él necesitaba escuchar. Entonces, eh, como dice ahí, que se le manifestó en varias pruebas, en terremoto, en fuego, y que esas manifestaciones poderosas solamente Dios se las demostró. Y aunque Dios no se las demostró con su presencia, como dice ahí, se las demostró con un silbido o con un susurro, más que nada, que es la manera que Dios tiene para comunicarse con nosotros, a los que aman, porque Él es pasible, tranquila, paciente, pero al escuchar ese susurro, Él nos da esa paz, esa tranquilidad a cada uno de nosotros. Ese es mi Amén. comentario. Así es, gracias. En otra traducción dice susurro apacible. Susurro apacible. Sí, Es amén. una paz, una tranquilidad que nos da. Así es. Gracias, hermano Guillermo. ¿Alguien más? Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Ah, creo que no soy anfitrión. Déjenme, le pregunto.
al pastor. Ninguno de ustedes es anfitrión, ¿verdad? Déjenme le pregunto al pastor José. Ah, mientras llega el pastor José, yo les puedo dar mis aportaciones así sin la pantalla, no pasa nada. Ahí les voy, nada más los pongo aquí. Son las diapositivas que también ya nos mandaste, ¿verdad? Todas esas. Sí, nada más que agregué unas cositas para esta clase en las mismas diapositivas y ahorita se las enseño. Bueno. Bueno, sobre lo que comentaron ahorita, sobre algunos puntos de cómo Elías actuó en obediencia, pues actuó en obediencia porque creía en el Señor. Si nosotros no creemos en el Señor, no podemos obedecerle. Así actúa la ley, por eso es que necesitábamos la gracia, ¿verdad? Porque estábamos inhabilitados para obedecer al Señor. Es imposible obedecer 100% al Señor. Entonces, la obediencia al Señor va relacionada con la fe, directamente relacionada con la fe. Es cuando creemos, entonces podemos obedecer. Y vemos que Elías le creía al Señor. Era bastante osado, como dijeron ahorita en algunas de ustedes, o Guillermo, que se atrevió a mojar hasta el altar, ¿verdad? Porque él conocía lo que podía hacer el Señor. Entonces, siempre la obediencia va ligado a la fe. Cuando nosotros estamos aconsejando a una persona que no conoce al Señor, no podemos llevarlo primero a los actos, a la obediencia. Creo que ya soy anfitriona. Gracias, pastor. Ahorita comparto mi pantalla. Cuando estamos nosotros aconsejando a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro familiar, bueno, paréntesis, quiero que sepan que a veces a nuestros familiares es muy difícil aconsejarlos, ¿eh? Jesús intentó ir a su tierra y nadie le creyó, ¿verdad? Es cuando dice, no somos profetas en nuestra tierra, a veces es difícil, entonces es una dinámica diferente que después podemos conversar un poquito más a detalle. Pero cuando estamos tratando de aconsejar o acompañar a alguien que no conoce a Cristo e intentamos que haga cosas para que mejore su situación, no va a poder. Entonces ahí no solamente, por eso siempre hay que ser fieles a nuestro llamado. Ahí no solamente podemos aconsejarles qué hacer, paso 1, paso 2, paso 3. Ahí nuestra labor es completamente evangelística primero. Primero es mostrarles a Jesús, porque es cuando entendemos y aceptamos a Jesús, es por medio de la fe, que entonces ahora sí podemos obedecer. No podemos nada más, por ejemplo, tomar algunos rasgos de conducta sin ir al problema principal del corazón. Por eso es que muchas personas que ya intentaron ir con psicólogos y psiquiatras y ahora vienen con nosotros como consejeros o como cristianos, es precisamente porque están buscando la parte espiritual. Porque a lo mejor el psiquiatra y el psicólogo ya les ayudó en su alma, ¿verdad? Ya les dijeron los pasos 1, 2 y 3, así te vas a sentir mejor. Pero aunque funciona, muchas veces se sienten mejor, hay una evolución, llega un momento en que se van a sentir estancados porque es lo espiritual lo que están buscando, es lo espiritual lo que están necesitando. Y por eso tenemos que ser fieles a la palabra. Y si no son convertidos, primero presentarles a Cristo. Ahora, les vamos a presentar a Cristo y vamos a sembrar la semilla de salvación. Pero es obra del Espíritu Santo traer convicción de pecado, juicio y justicia para que esa persona sea salva.
como les repito, desde la primera clase, que nosotros no somos Espíritu Santo. Nosotros vamos a dar la palabra y Él va a dar la salvación, Él va a dar el crecimiento. Entonces, nosotros somos llamados a ser esos atalayas. Estamos observando, estamos alertas, avisamos, y si la persona quiere salvaguardar su vida, o sea, salvarse, ya es decisión de ellos y es obra del Espíritu Santo. Pero eso siempre hay que hacerlo con alguien que no conoce a Cristo. Ahora, con alguien que sí conoce a Cristo, sí podemos irnos directo tal vez a los pasos 1, 2 y 3, pero siempre recordándoles la palabra. Siempre, siempre recordándoles la palabra, porque vuelvo a lo mismo. Los pasos 1, 2 y 3, las cosas bonitas, las técnicas, eres valioso o la superación personal, créanme que ya lo buscó. Ahora nosotros les vamos a dar los pasos 1, 2 y 3, pero conforme a la Biblia. Y después de que terminemos estos temas, nada más tenemos 14 clases, pero vamos a tratar de, a lo mejor, de 2 clases en 2 clases, ver cómo las problemáticas más comunes dentro de una iglesia o las problemáticas más comunes que aquejan a la sociedad hoy en día. Y bueno, vamos a ver problemas matrimoniales, depresión, ansiedad, probablemente crianza, porque también es importante. Y vamos a ver si alcanzamos un poquito a ver algunas cosas algunos temas de personalidades, carácter y temperamento, que son cosas diferentes que también nos van a ayudar para consejería. Sí, son herramientas más, no son la base. Nuestra base es siempre la palabra. Entonces, bueno, ya dejando en claro sobre la obediencia y la fe, ahorita mencionaban que ya era también uno de los puntos que yo traía sobre por qué a veces vemos a líderes o a pastores o a profetas en depresión o cansados, porque va más allá de un trabajo, va más allá de un cansancio físico, es un cansancio espiritual, porque sí hay una guerra espiritual, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes y principados del infierno. Entonces no es una batalla fácil, es una batalla difícil. Elías venía de confrontar al pueblo con ídolos. Y a veces nada más relacionamos ídolos con estatuas o dioses o deidades que la gente cree. Los ídolos, hermanos, yo creo pues ya lo han visto ustedes en el instituto y en la iglesia, es una batalla constante que tenemos personal aun cuando estamos en Cristo. No me acuerdo qué escritor decía o escritora decía, nuestro corazón es como una fábrica de ídolos. Y no hay que derribar al ídolo porque mañana vamos a fabricar a otro. Hay que derribar la fábrica completa. Hay que derribar, y es una lucha constante, es un proceso de santificación hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto y hasta que estemos delante de Cristo viviendo en plenitud. Los ídolos, en primera de Juan, la carta, Juan la termina diciendo, hijitos míos, bien tierno, así, hijitos míos, cuídense de los ídolos. Y en otra traducción, no sé si en la traducción viviente o en la NBLA, dice, hijitos míos, cuídense de todo lo que pueda ocupar su corazón. O sea, está diciendo cualquier cosa que ocupe más tu corazón, que Dios es un ídolo. ¿Cómo vamos a identificar un ídolo en nosotros o en una persona a la que le estemos aconsejando? Pues al momento de pedirle que lo rinda, que lo deje, si le cuesta muchísimo, es porque definitivamente era un ídolo. Es porque definitivamente había un problema. Si no le cuesta tanto, a lo mejor no era un ídolo, era una situación ahí que lo estaba distrayendo nada más. Pero ¿cómo vamos a identificar ídolos en nuestra persona y en los demás? Al momento de que se le pida que lo deje o que lo entregue al Señor, ¿verdad? O en nosotros, en donde ocupamos más nuestra mente
nuestro tiempo, en qué gastamos más nuestro dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ídolos muy sutiles que están relacionados con nuestro carácter, que pueden ser el ídolo de la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia, porque les voy a decir que esos son como pequeños dioses que nos hacen sentir a nosotros que estamos en el trono y no le damos espacio al Señor. La autosuficiencia es muy peligrosa, el orgullo es muy peligroso, la soberbia obviamente es muy peligrosa. Son pequeñas cositas que, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que las tengamos? Pues cuando pensemos bastante en ellas. Inmediatamente podemos detectarlas y someter todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Inmediatamente, que después vamos a estudiar también ese pasaje como más a fondo. Pero volviendo a esto de que, ¿por qué vemos a líderes y pastores deprimidos, cansados? Pues porque además de que están pastoreando ovejas, están tratando de mostrarle a sus ovejas sus ídolos. Y cuando derrumbes el ídolo de una persona, te vas a meter en un conflicto. En un conflicto no solamente a lo mejor con la persona, sino en un conflicto espiritual. Cuando vemos la historia, en esto hemos reflexionado últimamente mi esposo y yo, cuando vemos la historia de Gedeón, cuando Dios lo llama, Gedeón está ahí limpiando el trigo y haciendo sus cosas. Dios lo llama, Gedeón duda de él mismo, duda de quién le está hablando, pasan muchas cosas. Pero cuando entiende el llamado que Dios le está dando para ir a la guerra, para convocar al pueblo para ir a la guerra, lo primero que le pide el Señor, el primer entrenamiento que le da es retira los ídolos de la casa de tu padre. Esa fue la primera ordenanza de Dios a Gedeón. Antes de prepararlo militarmente o que realmente no lo ganaron militarmente esa guerra, ¿verdad? Ahí nos está diciendo el Señor que prepara primero nuestro corazón. Es nuestro corazón el que prepara primero antes de la situación que nos rodea. A veces oramos por las situaciones o los problemas que nos rodean y decimos, ¿por qué el Señor se tarda tanto? Yo creo que a lo mejor no la va a quitar o sí la va a cambiar, pero lo que quiere cambiar el Señor es nuestro corazón y que le entreguemos nuestros ídolos. Cuando Gedeón derriba los ídolos de la casa de su padre, los demás se quedaron muy conformes de que, sí, está bien, tienes razón, Gedeón. No, se le echaron encima a Gedeón, obviamente. Entonces, ¿qué pasa en la mente, en el corazón, en el espíritu de los pastores líderes o de nosotros que estamos aconsejando a una persona y tratando de que identifique a sus ídolos? Pues hay un conflicto, hay una guerra, porque Satanás no quiere que rindas a tus ídolos. Satanás quiere que tú crees, que te crees uno, lo derrumbes y que al día siguiente dependas de otro para acabar contigo. Entonces, es una guerra espiritual pues bastante fuerte. Por eso Elías quedó donde estaba, ¿verdad? Primero bajo un árbol y después en una cueva, no era para menos. No nada más tenía un cansancio físico, un cansancio ministerial o profesional. Su espíritu había estado en guerra. Y bueno, ahorita al final, ahorita adelante vamos a hablar sobre el letargo espiritual, que creo que lo mencionó Roxana. Y quería que leyéramos, ahora sí les voy a compartir este versículo. Déjenme les comparto mi pantalla. Pongo presentación. Ahorita volvemos a esto. En estos versículos donde ya está en el monte Oreb, en el que nos mencionaba Ceci, dice, entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor, el ángel,
En ese momento, el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destroza los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Elías ya conocía al Señor como terremoto, como fuego, como viento, como lluvia. Elías ya había presenciado milagros muy visibles y tangibles de que el Señor estaba con él. A veces nosotros queremos ver y tocar y presenciar los milagros y las respuestas del Señor. ¿Son malas? No, es bueno desearlo, claro que lo deseamos con todo nuestro corazón, pero ¿qué de la intimidad personal de cada uno de nosotros delante de nuestro Dios? Creo que el Señor quería mostrarse a Elías, como lo mencionó creo Guillermo, como ven con un susurro apacible, preséntate delante de mí. No, o sea, aquí dice el viento, el terremoto y Elías como que se quedó indiferente, pero dice, cuando escuchó el susurro de una brisa apacible, se cubrió el rostro con su manto. Ahí estaba el Señor. Y el Señor nos llama a nosotros como consejeros a depender de la intimidad con Él, no solamente en verlo en los milagros o lo que sucede cada domingo en nuestra iglesia o de la palabra y el alimento que estamos recibiendo y siendo consumistas y consumistas y consumistas, sino que el Señor quiere que lo conozcamos en la intimidad, en ese susurro apacible que pone Él delante de nosotros. Y créanme que a veces las personas cuando piden consejo, me encantaría que pidieran consejo de mantenimiento, ¿no? Como en un carro. Hay que darle mantenimiento a un carro para que no llegue a desvielarse, ¿se dice? Sí, o sea, para que no llegue a su ruina, ¿verdad? Hay que darle mantenimiento al carro para que no suceda lo peor. ¿Qué más quisiéramos como consejeros, ministros, líderes, como cristianos? Que alguien viniera a pedirnos consejo de mantenimiento y de prevención. Estaría ideal porque está bien padre también para nosotros como consejeros, pues nada más dar mantenimiento y no que ya vengan quebrados, porque cuando ya vienen quebrados ya está más difícil todo. Se pone muy difícil la situación. Y cuando la gente viene, ya cuando la situación o el problema los sobrepasó, fíjense que las personas buscan el milagro, buscan la salida, buscan primeramente lo visible, así el fuego, la lluvia, el terremoto, algo que les confirme por dónde irse claramente, pero difícilmente buscan primero la intimidad con el Señor. A veces se les dificulta porque ya están tan desesperados que quieren una respuesta pronta y tangible. Y nosotros como consejeros y acompañantes podemos invitarlos a que vayan a la intimidad con el Señor y que lo conozcan primero como un susurro, una brisa apacible que primero quiere apacentar las olas de su alma antes que presenciar los milagros por fuera. Pero también créanme que hay personas que dentro de la iglesia que pasan por depresión. Les digo, la depresión la vamos a ver con un tema aparte como más estudiado. Hay personas dentro de la iglesia que son personas de oración, que son personas de palabra, de todos los días de intimidad con el Señor. Y por lo contrario, cuando les decimos, hermano, lea más la Biblia,
y se quedan así como que, pues, ¿qué crees que estoy haciendo, verdad? Es lo único que hago. O sea, hermano, ore más. Y pues créanme que muchos de ellos ya vienen de ahí, de orar bastante. Entonces, pidamos al Señor sabiduría y discernimiento para saber qué decir a cada persona. En consejería, no nos gusta usar la palabra casos, nos gusta usar la palabra personas, porque la persona tiene una dignidad que ha puesto el Señor en cada uno, en cada individuo, de ser hecho a la imagen y semejanza de Él. Y cuando decimos casos, que a mí también se me sale, no hay problema que se nos salga, pero cuando decimos casos, pues estamos hablando nomás de la situación o pensando en la situación. Queremos pensar más bien en la persona y ayudar a la persona. Y volviendo un poquito a lo de la comunidad, lo que mencionaba Roxana, me voy a ir para atrás. Miren, Elías creía que era el único, ¿verdad? Él era lo que sabía, que era el único porque acababa de saber que habían matado a muchos profetas como él. Pues claro que había temor y todo. En el versículo 18 del capítulo 19, él lo vuelve a decir, es que soy el único. Pero como el Señor, ahorita como decía Roxana, le da una tarea y le da a conocer que no es el único profeta. Dice, todavía hay un remanente. Hay un remanente y no está solo. E inmediatamente lo manda a una comunidad, ¿verdad? Con todavía con fieles al Señor. Y no sé si los mencioné la clase pasada, creo que sí. En psicología te llevan por un caminito, y cuando ya estás así como recuperándote y estando mejor, te ponen o te llevan a terapia ocupacional. No sé si han oído un poquito de eso. Así se le llama terapia ocupacional, en donde el terapeuta te motiva a que ayudes a alguien, o que vayas a orfanatos o a asilos, o que ayudes a una persona enferma, en necesidad, te encomienda una tarea. ¿Por qué? Porque los psicólogos saben que es necesario para las personas salir del ensimismamiento y que conozcan que no son las únicas que sufren. No por hacer comparaciones de quién sufre más y quién sufre menos. El sufrimiento y el dolor es dolor, sea como sea y sea por lo que esté sufriendo. Hace rato escribía, si un niño está llorando porque se le perdió o se le quebró el juguetito de la cajita feliz o del huevo Kinder que están todos chafas, y el niño está llorando porque se le quebró, créeme que está sufriendo, es dolor. Si a una persona se le murió un ser querido, pues obviamente está sufriendo, es dolor. No es más dolor o menos dolor que una persona que está acompañando a su esposo en etapa terminal, o no es más dolor o menos dolor alguien que está pasando por una situación económica súper grave, que lo tiene muy afligido. El dolor es dolor y no podemos compararlos con otros dolores ni decirle a nadie, ay, ¿por qué estás tan triste si aquella persona está peor o aquella persona pasó por aquello o, o decirle a una mujer que no puede tener hijos, pues ¿por qué estás tan triste si estás joven? Todavía hay mucho tiempo para que los tengas. El dolor es dolor en todas sus formas. Entonces, la terapia ocupacional no es para que compares tu dolor con otros o para que digas, ay, el mío no vale la pena, o que te victimices y digas, ay, yo estoy sufriendo más que cualquiera. No es para eso la terapia ocupacional, sino que es para que simplemente te salgas del ensimismamiento
y puedas ayudar a otros y te da sentido. Da sentido a tu vida siempre ayudar a otros. Por algo dice, es mejor dar que recibir, porque da una satisfacción a tu corazón. ¿Por qué? No sé, no te lo puedo explicar científicamente exactamente qué es lo que pasa en el cerebro, pero no sé si ya lo había comentado aquí o en otra clase. Hicieron un estudio en la Universidad de Yale, creo, y si ya lo comenté me dicen, en la licenciatura, no me acuerdo, de psicología, dividieron a un grupo en dos grupos. A un grupo le dijeron durante un mes, vas a estar yendo a parques temáticos, a parques de diversión, a puros lugares así de adrenalina, te vas a divertir, etcétera, ese grupo de personas. Y al otro grupo de personas, la tarea que encomendaron fue, van a escoger asilos, orfanatos, pues van a hacer obras de caridad. Y los dos, pues al principio el otro grupo dijo, ¿por qué los otros a los parques y nosotros a ayudar, no? Y cuando terminan ambos su tarea o su encomienda, pues empiezan a estudiar a cada uno de estos alumnos, les empiezan a hacer test, entrevistas, etcétera. Y resulta que los que estaban más felices y más satisfechos eran el grupo que habían ayudado a asilos, a comunidades, a orfanatos, que a los que todo el momento se fueron a parques de diversiones. Y es asombroso porque la ciencia no está por encima de la Biblia, sino que la ciencia afirma todo lo que la Biblia ya dijo. Es hermosa la palabra del Señor. Y a veces queremos irnos por la tangente, irnos por otro lado, que no está mal, pero sepan que ya todo está dicho. Sepamos que ya todo está dicho en la palabra. Entonces esas terapias ocupacionales, así le llaman los psicólogos, nosotros los cristianos le llamamos discipulado. Ir y hacer discípulos, la gran comisión. Ellos le llaman terapia ocupacional, nosotros le llamamos llevar las cargas unos de los otros. Ellos le llaman terapia ocupacional, nosotros le llamamos ayuda a la viuda y al huérfano. Lo de la terapia ocupacional no es nuevo, no es moderno. El Señor ya tenía una mejor terapia ocupacional. Y aquí el Señor le está diciendo a Elías prácticamente que vaya y haga discípulos, que prepare gente. Y uno de ellos iba a ser su sucesor, ¿no? Eliseo. Entonces, ¿cuál es como que el objetivo de nuestra terapia ocupacional en Cristo? Uno, que salgamos del ensimismamiento para capacitar a otros y para que el nombre de Dios siga llegando a todos los confines de la tierra. Porque eso hizo Elías. Preparó a otros para que siguieran siendo profetas del Señor. ¿Los profetas iban a acabar? No, Jezabel no iba a acabar con ellos, los profetas iban a seguir. Y bueno, ya para terminar y cerrar este tema de Elías, les puse aquí el Salmo 34:18 que dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Él rescata a los de espíritu destrozado. Y otro versículo que nos afirma que no estamos solos, dice, manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Para nosotros, como consejeros, estos son algunos consejos. Meditación de la palabra, oración, contemplación, que es diferente a meditación. No sé si ya lo han visto ustedes en sus disciplinas espirituales o en alguna clase. Roxana, ¿quieres decir algo?
Sí, ayer comentaban en una junta que tenía con los pastores que Jesús dijo algo, Marcos, Marcos 6:34 dice que Jesús tuvo compasión de la multitud y al tener compasión de ellos les enseñó. Y me sorprende cómo se liga esto, porque cuando uno tiene compasión por el prójimo, que ves la necesidad, cómo está pasando la situación y bueno, cualquier ansiedad o depresión que estés sintiendo, lo que debes de hacer es enseñarle la palabra, como Jesús nos dio el ejemplo, porque enseñarles la palabra, pues va a traer la sanidad a su interior. Y ese versículo marcó mucho toda mi semana. Y Y es, wow, Roxana, amén. Más adelante que veamos consejería en el Nuevo Testamento, es un tema que vamos a tratar, obviamente, porque pues ya aparece Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Ibas a decir algo más, Roxana? Te interrumpí, perdón. ¿No? Ah, ok. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar? Adelante, ¿eh? Pueden abrir su micrófono o levantar la mano. Las clases así son, todos participamos. Ujú. Yo creo que se nos ha dicho de que en la vida vamos a tener tribulaciones. Siento que esas tribulaciones son parte de un crecimiento espiritual. Mm, no me gusta la palabra depresión, definitivamente, sino siento de que es un proceso en el que cada quien vamos a ir creciendo y no todos crecemos de la misma manera, pero todos debemos de crecer en Cristo al final de cuentas. Sí. Entonces, me concientiza mucho el hecho de que es otra vez la palabra acompañamiento, maestra. El tener misericordia, el mostrar misericordia y al final de cuentas, pues eso es el amor. Yo siento que en este proceso que he estado teniendo, he aprendido mucho de qué sería sabiduría, amor y humildad para hacer las cosas, porque con la sabiduría se nos viene el temor de Dios y en el amor a Dios va a venir la obediencia a lo que se nos ha enseñado. Por eso la importancia de que se les evangelice cuando no conocen la palabra, ahora lo entiendo, pero también la humildad para no vanagloriarnos, porque, o sea, digo, qué bueno que descansó Elías en un momento dado, porque imagínense, ay, 450, ¿qué me hacen, no? O sea, ¿qué me duran? No, qué bueno que descansó porque ahí está su crecimiento nuevamente para pasar ahora de tratar, yo creo que en lugar del pueblo, cómo se ha de haber quedado, ¿no? Porque ahí no estamos hablando del pueblo cómo quedó y ellos que han de haber quedado y han de haber creído, pero pues el pueblo no es el mundo. Y justamente tenía que, yo creo que Elías como que reposar y estar en ese proceso para proceder a evangelizar y ir ahora sí a salvar almas a Dios, pero pues a través del mundo. O sea, es como el caminito que se va empezando a hacer en una visión mucho más grande que claro que ya Dios tiene planeado y que obviamente pues no la ve Elías, ¿no? Así es. Muy buen punto, sí. Sí, o sea, no lo podemos ver todo. Así es. Muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias por tu aportación. Gracias. Bueno, nada más quería hacer una de la palabra, pues es pensar en ella, enfocar en ella, estudiarla, hacer válgame, interpretarla bien, hacer preguntas, ¿verdad? Masticarla, saborearla, procesarla, etcétera. Y la contemplación es más como observar, detenerte, respirar, disfrutar de la palabra de Dios. La contemplación es detenerte, hacer una pausa, estar en ese susurro apacible, como le pasó a Elías. Son algunas de las disciplinas espirituales: meditación de la palabra, oración, contemplación, descanso es una disciplina espiritual también. El silencio es otra disciplina espiritual.
El retiro es otra disciplina espiritual. El ayuno es otra disciplina espiritual. Hay varias disciplinas espirituales que nos ayudan a darle mantenimiento a nuestro espíritu y a nuestra alma. Cuando nuestro espíritu está bien, nuestra alma va a estar bien, hermanos. Eso en definitiva, cuando nuestro espíritu está bien, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos se van a someter a lo que el Espíritu de Dios nos dice. Por eso es tan importante estas herramientas, ¿verdad? Las disciplinas espirituales son las herramientas, no son el fin. Porque a veces nos estresamos bastante por cumplirlas, así, las disciplinas, y no estamos llegando al fin, que es disfrutar de Cristo, disfrutar de su presencia. Estas son las herramientas. Es como un doctor que tiene sus herramientas para operar y todo, pero es solamente las herramientas para la sanidad, ¿verdad? Así es esto. Tenemos estas herramientas que se llaman disciplinas espirituales, así pues les hemos puesto, así las conocemos, pero el fin es el deleite en Cristo, el deleite en nuestro Señor, el descanso en Él. Otro consejo, abrir nuestro corazón a una persona sabia. A veces escogemos mal a la persona a la que vamos a abrir nuestro corazón o escogemos a la persona que nos conviene abrir nuestro corazón. A veces escogemos a la persona que ya sabemos que nos va a sobar el lomo, decimos en Chihuahua, yo soy de Chihuahua, pero que nunca nos va a confrontar o que nunca nos va a llevar a la verdad. Y la confrontación y la verdad van junto con la gracia para poder hacernos libres y conscientes. Entonces, escojamos bien a quién le abrimos nuestro corazón. A una persona de confianza, obviamente, pero a una persona madura en el Señor, comprometido o comprometida con la palabra. Decir todo lo que sentimos a nuestro Dios, así sin miedo, ¿verdad? Así como Elías. Los salmos, están repletos de eso, de expresar nuestro corazón al Señor. Ser conscientes de que no somos los únicos, eso ya lo mencionamos. Tratar de no ensimismarnos y aislarnos. Aislarnos es una muerte segura a nuestro espíritu, hermanos. Tomar pausas. Yo sé que en el día es difícil, las que son mamás, traer a los niños, hacer comida, los que son papás, estar metidos en una oficina, estar escuchando al jefe, contestando correos. Acordarnos poquito, ponernos una alarma cada hora o cada 2 horas y haz una pausa, respira, medita en el Señor, ahí donde estés. Eso le viene bien a nuestra alma. Y claro, pedir ayuda. Pedir ayuda. Es de sabios y humildes pedir ayuda. Es de sabios y humildes. Bueno, esto creo que ya lo habíamos comentado de cómo ayudar, sí, ¿verdad? De preguntar si tienen alguna necesidad en específico. Sí, ya lo habíamos dicho en la clase pasada. Ok. Pasamos a lo siguiente. Ya cerramos el tema de Elías por hoy. Nos ayudó bastante a entender bastantes cosas, pero después vamos a ver a otras personas en la Biblia, ¿verdad? Porque a veces el consejo viene diferente. Y vamos a comenzar, hermanos, con historia de la consejería en el Nuevo Testamento y el modernismo. A lo mejor ahorita no alcanzamos todo, pero sí me gustaría al menos ver el Mesías, Jesús, y la llegada del Espíritu Santo. Espero que sí podamos ver al menos estos dos. Y quiero invitarles a que abran su Biblia, aunque no vamos a leer completo, pero vamos a buscar Juan 10, vamos a estar vaciándonos por Juan ahorita. Juan 10. Estos puntos de aquí son como la defensa de la consejería. O sea, que la consejería siempre ha existido, el consejo siempre ha existido. Y después vamos a ver cómo en
en la etapa modernista, en el siglo XIX y XX, la consejería perdió peso. Pero lo vemos desde la profecía de Isaías 9:6, que le menciona al Mesías como consejero admirable. Y bueno, ya en el Nuevo Testamento, en Juan 10, Jesús le habla a los discípulos sobre las ovejas y cómo las ovejas identifican la voz de su pastor. Entonces, como decíamos, es una relación. El Señor es nuestro pastor. Y lo importante aquí es, cabe resaltar que además de que Él nos conoce a cada uno de nosotros como ovejas, si nosotros somos sus ovejas, entonces deberíamos de reconocer su voz. Y a veces no la reconocemos, ¿verdad? Andamos como la ovejita perdida. Como ovejas es importante que nuestro espíritu sepa identificar su voz. Les vuelvo a recalcar, en el momento en que el aconsejado empieza a depender de nosotros, estamos fracasando en la consejería. El aconsejado debe depender de la voz de su pastor, que es nuestro Señor Jesús. Y luego vamos a Juan 11:25. Que dice lo siguiente. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Es lo que le dijo a Marta cuando iba a resucitar a su hermano. Wow, esto también lo vamos a estudiar después porque algo que me conmueve muchísimo el corazón es que Jesús también lloró, que Jesús tenía amigos, que él también era acompañante de alguien más, que acompañaba a alguien más. Pero bueno, aquí lo que quiero resaltar en este versículo y no en todo el pasaje es que si Él es la resurrección y la vida, no podrá avivar nuestro corazón quebrado, no podrá resucitar los huesos secos de nuestra alma. Claro que sí, el Señor lo puede hacer. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos. No es la pregunta que nos debemos de hacer ni la pregunta que le debemos de plantar a la persona que aconsejamos. Lo que le debemos de reafirmar a la persona es que lo puede hacer. El Señor tiene el poder para hacerlo. Y bueno, en Juan 7:37, vamos para atrásito. Dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Él es el agua viva que necesita nuestra alma siempre. ¿Y dónde dice? De las Escrituras declararán, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Aquí es donde podemos encontrar el agua viva. Juan 6:32 dice Jesús: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Jesús es el pan de vida, el que satisface nuestra hambre y nuestra alma. Y luego Juan 5:10, es desde el 9.
Desde el 8, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. A veces la depresión y la ansiedad se convierten en una enfermedad cuando el cerebro ya no produce más un químico en específico, el litio. Nuestro cerebro produce muchos químicos, ¿verdad? Nuestras hormonas también están produciendo los químicos que necesitamos. Y cuando hay un trauma muy fuerte y muy grande y la depresión avanza, a veces avanza lo suficiente como para que el mismo cerebro no produzca el litio. Y es cuando las personas necesitan ese medicamento para que su cerebro vuelva a producir. Entonces, la depresión a veces no es nada más una cuestión, no se queda nada más en una cuestión emocional, sino que se somatiza y se convierte en un problema físico. Pero aquí el Señor nos está diciendo que Él sana los problemas físicos también. Entonces, desde el corazón hasta el cuerpo, Jesús tiene el poder para sanar. En Lucas 9:11 también, 9:11, el 7:21 y el 5:31, no los vamos a leer, pero también vemos a Dios como iatros, así se dicen, creo en griego, y significa médico. Y luego en Juan 8:31-32, Jesús es el libertador del pecado. Y lo vamos a leer, Juan 8:31. Si alguien me quiere interrumpir, puede hacerlo, ¿eh? Luego nos acordamos de cosas y así las pueden comentar. Ay. Juan 8:31 y 32. Dice, Jesús les dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Este versículo le encanta a toda la gente, cristianos o no cristianos. Relacionan la verdad con cualquier verdad que les acomode, ¿verdad? Con cualquier cosa que les acomode, me hizo libre porque esa es la verdad. No, la verdad es la palabra del Señor. Por eso vivimos en un mundo de tantas tonalidades y tantos grises, pero la Biblia es muy clara y la Biblia no viene en tantas tonalidades de grises, la Biblia viene blanco y negro. Y la verdad, la única verdad que nos trae libertad es la palabra del Señor. Y punto, ¿verdad? Y Jesús cura el alma en Mateo 9, del 1 al 6. Es cuando el Señor Jesús es ciego de nacimiento. Aquí fíjense cómo los discípulos, lo primero que hacen, así como los amigos de Job, es, ¿qué habrán hecho tus padres para que te quedaras ciego? ¿Verdad? O sea, ¿qué pecado cometieron tus padres para que quedaras ciego? A veces hacemos lo que menos necesita alguien en depresión o en ansiedad, así, son cuestionamientos. Les voy a platicar un poquito un testimonio en mi vida. A mi mamá le dio depresión cuando yo tenía como 4 años de edad. Mi hermana mayor tenía 6. Yo no me di cuenta de la depresión de mi mamá porque estaba yo muy chiquita. Entonces, mi hermana mayor tomó como el lugar protector que mi mamá dejó de darnos por estar en medio de una depresión. Y mi hermana me cuidaba a mí de que yo no escuchara a mi mamá llorar, de que yo no la escuchara, de que yo no la viera tirada en la cama. Mi hermana, los hermanos mayores a veces cargan con muchas cosas y muchos pesos que no vemos, que también después los vamos a ver, perfiles de personalidades que coinciden con qué, válgame, en qué lugar estás en tu familia, ¿verdad? Pero bueno, mi hermana,
tomó ese lugar al estar tan chiquita. Entonces, pues yo no me acuerdo de nada, de absolutamente nada. La que se acuerda es ella, ¿verdad? Mi hermana, tiene por ahí unas heridas que tuvo que sanar, unos traumas, pero a mi mamá le dio depresión por un problema laboral muy fuerte. Mi mamá es maestra, y por otras situaciones que ella había vivido en su juventud, cuando tenía que viajar sola a la Sierra de Chihuahua a dar clases lejísimos en lugares apartados. Como que se le acumularon varias cositas y ese problema laboral fuerte le detonó como una depresión, una depresión. Y gracias a Dios salió adelante mi mamá. Éramos cristianos, los pastores estaban al tanto, etc. Cuando yo tengo 26 años, ya por cumplir 27, yo todavía no estaba casada, yo vivía con mis papás. Mi hermana, ya estaba casada y vivía en la sierra. Mi hermana, ella y mi cuñado son pastores en la Sierra de Chihuahua, y viene a visitarnos a Chihuahua, y cuando se va, me dijo: Mariana, se me hace que a mi mamá le va a dar depresión. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Y me dijo mi hermana: lo noto en sus ojos. Y yo, chis, qué raro. O sea, yo veía a mi mamá normal, pero mi hermana tenía muy presente la mirada de mi mamá cuando aquella depresión de hace añísimos. Y me dijo: nomás para que estés preparada. Y yo, pues bueno, yo no sabía lo que era la depresión, hermanos, no sabía. Y dicho y hecho, a mi mamá le da depresión. Da la casualidad que le da depresión justo 6 meses después de haberse jubilado. Entonces, fue como un cambio drástico, donde viene pues más de 30 años trabajando, y como que se le mueve algo. Mi mamá sí tomaba litio, y como que su litio se descompensa, y viene la depresión a la vida de mi mamá. Y a mí pues me sacaba mucho de onda verla acostada. Mi mamá es una mujer, yo todavía no le llego a mi mamá en la oración. Mi mamá es una mujer de oración y palabra. Ella a mi edad oraba muchísimo, y yo todavía no lo logro. Y ya no la voy a alcanzar, ¿verdad? Porque ahora ora más, ahora que tiene más tiempo, pero para mí fue mucho impacto ver a mi mamá pues derrumbada. Se le quemaba la comida, dejaba ropa en la lavadora. Yo pues ya trabajaba y trabajaba cerca, entonces cuando iba a comer pues me daba cuenta de las cosas. Cuando regresaba todavía la encontraba acostada. Pues así mi mamá estaba en una depresión, y mi papá ya sabía cómo tratarla y todo eso, llevarla al doctor, pero yo tenía muchas dudas, y yo malamente, como quería entender, yo iba con mi mamá, me sentaba ahí con ella en la cama, pues yo también en mi desesperación: mamá, ¿por qué te sientes así? ¿Con qué estás infeliz? ¿Qué te hace infeliz? Y luego mi mamá: pues nada, Mariana, no es que sea infeliz. Y yo: ¿qué te pasó? A fuerzas quería encontrarle como que: ¿qué te pasó? Platícame, dime, ¿qué te pasó, mamá? Pregunta tras pregunta tras pregunta. Yo era una preguntona. Todos los días quería sacarle la sopa. Y hasta le pregunté: mamá, ¿te hizo algo mi papá? Dime. Y yo: no, Mariana, no me hizo nada tu papá y yo estamos muy bien, y así, etcétera, etcétera. Y yo: mamá, ¿te pasó algo de niña? Y yo: no, Mariana. O sea, yo preguntándole, y en lugar de ayudarla, pues la estaba mortificando más. De por sí, quien sufre depresión ya se siente culpable por sentirse inútil, porque están en cama, porque no pueden valerse por muchas cosas y hacer cosas cotidianas. Entonces, como yo ya no encontraba la salida, también yo ya estaba desesperada. Empecé a ir a su psiquiatra para que el psiquiatra me explicara. Y pues todas esas preguntas que yo le hacía a mi mamá, pues se las empecé a hacer al psiquiatra. Pues, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué? Y él pues neurológicamente me explicaba cosas científicas, pero me llamó muchísimo la atención que el psiquiatra, no era cristiano, me dice:
tengo entendido que ustedes tienen fe. Y me dijo, ¿son cristianos? Sí. Y luego me dice, lo que necesita tu mamá es mucha meditación, contemplación y oración. Y yo, pues bueno, me lo hubieran dicho desde el principio, casi, casi, ¿verdad? Bien incrédula yo. Pero me sorprendió que él me lo dijo y claro que me dio libros, ¿verdad? Para que yo supiera en qué consistía una enfermedad así. Me dio libros en donde también me decía qué preguntar, qué no preguntar, cómo ayudar, qué decir, qué no decir, etcétera. Pero lo que más me ayudó fue eso. Entonces yo, en lugar de estarle preguntando aquí como ellos al ciego, ¿verdad? De que, pues, ¿qué habrán hecho tus padres para que estés ciego? Es lo primero que le preguntaron al ciego. Entonces, en lugar de eso, pues me cambió el chip, me ayudó y empecé en post-its, así pues en notitas que se pegan, empecé a escribirle versículos a mi mamá para que cuando se levantara fuera lo primero que viera. Se los ponía en la cabecera de la cama, se los ponía, me dan ganas de llorar porque lo recuerdo y pues fue un tiempo difícil, pero se los ponía en el espejo del baño, en el espejo de su cuarto, en la cajonera, o sea, en el primer cajón que ella abría en el día. Todos los días le empezaba a poner versículos y dejé de preguntar. Y y la palabra escrita, dada, es la que hace un milagro en el corazón de la gente. Y mi mamá hasta la fecha recuerda esos momentos y dice que yo fui de gran ayuda para ella. Fueron 6 meses en los que mi mamá batalló con depresión. Gracias a Dios fueron 6 meses, hermanos, porque cuando a una persona le dan medicamento, es una movedera de dosis bien tremenda para poder encontrarle al litio, ¿verdad? Al químico que le tienen que, es bien difícil, pueden durar años, un año tratando y mi mamá, gracias a Dios, salió en 6 meses de esa depresión. Y no fue por mí, fue por la palabra y el poder del Señor. Entonces, aquí pusimos Jesús cura el alma porque Jesús les responde, dice, no fue por sus pecados ni tampoco por los de su padre. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Nació ciego para un propósito eterno. Y así son todas nuestras situaciones en Cristo. Todas terminan en función de un propósito mayor, un propósito eterno para gloria del Señor. Siempre para gloria del Señor. Y esto nos enseña que antes de la preguntadera, ¿verdad? Y de querer saber por qué estás así, qué te pasó, pues la misericordia de Jesús aquí entrando en escena, la compasión del Señor y el propósito. Lo que estás pasando ahorita, no sabemos por qué, no nos vamos a preguntar. Tiene un propósito. Y a veces queremos ver el propósito pronto, pero aquí estoy contigo y no te voy a dejar. Vamos a orar. Vamos a orar. Llora con el que llora, ora con él antes de tanta pregunta. Todas esas preguntas ya se las hizo el psiquiatra, el psicólogo, el amigo, el familiar imprudente. Nosotros démosle a la gente paz, paz, démosle a la gente paz. Y ya no pude ir al segundo, que es el Paracleto, pero pues antes de cerrar, nos quedan 2 minutos. ¿Alguien quiere comentar algo?
Yo creo que esta clase nos ha servido no solamente a mí, a mis compañeros, porque sí somos bueno, al menos yo sí he sido esa clase de personas imprudentes que pregunta el por qué estás así, qué es lo que te hace falta, como que buscando siempre hallar el descontento, qué fue lo que le sucedió. Muchas veces, pues como dice usted, nada más la persona quiere ser escuchada, amada y pues aceptada. Y no sabemos cómo empezar, qué hacer. O sea, como que queremos ayudar, pero no tenemos las herramientas necesarias. Y bueno, y como ahorita acabamos de aprender que pues la base es la palabra de Dios, la sabiduría y pues la compasión. Amén. Sí, así es. Créanme que en medio de una depresión nadie es suficiente. Yo pasé depresión en mi embarazo. Después les cuento eso, pero por una hormona que me dieron, una hormona artificial que necesité para que el bebé no se saliera antes de tiempo y me estanteó acá toda la cabeza, pero mi esposo me preguntaba, pues en su afán de ayudarme, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo te ayudo? Porque pues ni él es suficiente. A veces creemos, cuando tenga un esposo voy a estar mejor. Cuando tenga esto voy a estar mejor. Nada ni nadie es suficiente. Entonces yo le decía a Javi, porque pues a veces no tenía ni fuerza, y le decía, léeme la Biblia. Y a veces eso vamos a hacer, estar con una persona a un lado, agarrar un salmo, un evangelio y empezar a leer un capítulo. Créanme que Dios le va a hablar. Y ya, orar por él. A veces esa va a ser nuestra función. ¿Alguien más quiere compartir algo, hermanos? Antes de irnos a dormir o a cenar, no sé. Buenas noches, pastora. Pues Buenas noches, Margarita. esta clase fue de mucho interés, ¿verdad? Porque incluso a veces en nuestras familias ocurren este tipo de casos y yo creo que con esta clase entiendo más a las personas que pasan por esa etapa y pues bien claro nos deja usted en la clase de que no hay más que la palabra y la oración, ¿verdad? Eso es lo que yo absorbí de esta clase. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Sí, palabra y oración. Eso es. ¿Alguien más? A mí me quedó una pequeña duda. Sí, A lo dígame. mejor es como de gramatical. Cuando estaba hablando acerca de las disciplinas espirituales, cuando estaba explicando la contemplación, habló acerca del retiro. Mi pregunta es, o sea, Sí. sí, o sea, retiro de que vayamos como de qué tipo un encuentro o retiro de que nos apartemos para la meditación. Sí, así es, hermana. La El segunda. retiro. Hay un libro muy bueno que se llama Disciplinas Espirituales. Ahorita le pregunto a mi esposo de quién es y se los paso por WhatsApp. El retiro, literal, es eso. Irte de donde siempre estás, usualmente. Qué padre sería que pudieran hacer un retiro personal o familiar a un lugar donde se puedan desconectar. Literal es un retiro, así, que se puedan desconectar de la distracción y contemplar al Señor. Ahora, no siempre se puede irse a otro lugar o a una cabaña o algo así, pero el retiro puede ser ustedes que tienen la playa cerca, irse. Está bien bonita su playa, yo la conocí el año pasado y me gustó mucho. Sentarse en una sillita, ver el amanecer o el atardecer y tener un momento de retiro y silencio ahí delante del Señor.
y de su obra. Eso es el retiro. Lo necesita mucho nuestra alma. Lo necesita. Sí, no de nada. Ay, qué padre la playa. El horizonte trae tanta claridad a la mente. Monterrey es precioso, montañas asombrosas y todo, pero yo soy de Chihuahua y Chihuahua es un desierto, entonces ves el horizonte, ves a lo lejos. Y aquí a veces me da como claustrofobia porque anuncio, edificio, montaña y a veces quiero ver así como a lo lejos porque despeja tu mente. Ustedes que tienen la playa, aprovechenla. Regularmente no aprovechamos lo que tenemos porque ya estamos acostumbrados a ello, pero vayan, vayan de vez en cuando. Ya, véngase, Marianita, acá tiene su casa. Ay, sí, yo sí quiero ir, sí quiero llevar a mi familia. Ya, pues aquí está. Sí, Aquí te esperamos. gracias. Maestra, Bueno, pues sí, dígame. usted mencionó, solo noté algunas, Sí. disciplinas espirituales, retiro, ayuno, silencio, pero ahorita en la pantalla estoy viendo que dice disciplinas espirituales, los libros, pero dice 13 disciplinas espirituales, entonces yo nada más anoté 3. No sé si son, ¿cuáles dictó usted? 9. 9. Sí, creo que sí, pero les voy a pasar el nombre del libro. También hay un podcast muy bueno, que lo recomiendo muchísimo. Hay el libro también, pero se batalla un poco para conseguir, no sé si ya está en Amazon, que se llama Cambios Profundos. Se los voy a pasar de una vez para que no se me olvide rapidito. Es de Nicolás Tranchini. Profundos. Ay, aquí está mi perra, no vaya. Ay, espérame tantito porque está ladrando. Bueno, ahorita se los paso. Lana, ven. Ahorita se los paso, se llama Cambios Profundos y dura 7 minutos cada episodio, entonces en una vuelta se lo escuchan. Ya casi al último, son 365 episodios. Casi al último vienen las disciplinas espirituales y ahí vienen explicadas. Ahorita, miren, voy a apuntar aquí. Libro, les voy a pasar ¿cómo se llama el libro? Y el podcast. Maestra, ¿también nos va a pasar las diapositivas? Sí, también. Lana. Sí, ahorita se las paso. ¿Qué les parece? Vamos ya para cerrar. Sí. Señor, te doy gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser más compasivos, a ser completamente como tú, para que el mundo te conozca, Señor, y sea salvo. Te lo pedimos en tu nombre hermoso. Quédate con nosotros esta noche y que tus misericordias nos acompañen mañana. Amén. 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 Dios los bendiga. Nos vemos el Amén. otro miércoles. Igualmente.